Un banco de confianza. 8 años de robo sistemático. La estafa más grande en la historia financiera de Colombia. Trabajé 40 años para tener una pensión digna, pero el banco se robó todo. Don Eugenio, de 73 años, descubrió que Bancolombia había desaparecido su fondo de pensión de 150 millones de pesos. No era el único. 2.3 millones de jubilados habían sido estafados durante 8 años. Cuando Gustavo Petro reveló el esquema más grande de robo financiero en la historia del país, 2 billones de pesos habían desaparecido. Hola familias, cuéntanos desde qué país nos estás viendo mientras te contamos el escándalo financiero más devastador de la década. Porque lo que pasó con don Eugenio y millones de jubilados no solo robó su dinero, sino que traicionó la confianza de toda una generación que creyó en el sistema bancario. ¿Has confiado alguna vez tus ahorros de toda la vida a una institución que creías confiable? Esta historia te va a demostrar que a veces los ladrones más peligrosos son los que visten de traje y tienen oficinas elegantes. Don Eugenio Ramírez había trabajado 40 años como maestro de escuela en Boyacá. Cada mes, religiosamente depositaba parte de su salario en su fondo de pensión administrado por Bancolombia, el banco más grande y supuestamente más confiable de Colombia. Desde que tenía 25 años, cada peso que pude ahorrar lo puse en ese fondo, recuerda don Eugenio con lágrimas en los ojos. Mi esposa me decía que era obsesivo, pero yo quería asegurarme de que pudiéramos vivir con dignidad en la vejez. Durante 4 décadas, don Eugenio vio crecer su fondo de pensión hasta llegar a 150 millones de pesos. Era su tranquilidad, su seguridad, la promesa de una vejez sin preocupaciones económicas. Pero en marzo de 2024, cuando don Eugenio cumplió 73 años y quiso hacer un retiro parcial para gastos médicos de su esposa enferma, descubrió algo que le cambió la vida para siempre. Señor Ramírez, le dijo el ejecutivo del banco con una sonrisa fría, su fondo de pensión tiene un saldo de 3.2 millones de pesos. Don Eugenio pensó que había un error del sistema. Joven, debe haber una confusión. Mi fondo tiene 150 millones de pesos. Llevo 40 años ahorrando. Señor, nuestros registros son correctos. Su fondo ha tenido pérdidas debido a la volatilidad del mercado. Esa mentira destruyó a don Eugenio. En una semana perdió 8 kilos, desarrolló insomnio crónico y por primera vez en su vida adulta lloró como un niño. Lo que don Eugenio no sabía era que no estaba solo. En ese mismo momento, 2.3 millones de jubilados colombianos estaban descubriendo la misma pesadilla. Mientras don Eugenio luchaba con su tragedia personal, en la Casa de Nariño comenzaron a llegar cartas desesperadas de jubilados de todo el país. Gustavo Petro recibía entre 200 y 300 cartas diarias de ancianos que habían perdido sus ahorros de toda la vida. Presidente Petro, decía una carta típica, trabajé 35 años como enfermera y Bancolombia se robó mi pensión. Tengo 68 años y no tengo cómo sobrevivir. Por favor, ayúdeme. Petro leía personalmente muchas de estas cartas en las noches, después de sus reuniones oficiales. Esto no pueden ser casos aislados, le decía a su esposa. Hay un patrón sistemático. La carta que más impactó a Petro fue la de doña Carmen Jiménez, una viuda de 79 años de Medellín. Señor presidente, mi esposo murió hace 5 años y dejó un fondo de pensión de 200 millones de pesos en Bancolombia. Ahora me dicen que solo quedan 4 millones. No tengo para comer ni para los medicamentos. Mi única opción es mendigar en la calle. Esa noche, Petro llamó personalmente a su ministro de Hacienda. Necesito que investiguen inmediatamente qué está pasando con los fondos de pensión. Esto huele a estafa masiva. Presidente, respondió el ministro, los bancos reporten que son pérdidas normales del mercado financiero. No me creo esa explicación, replicó Petro. Nadie pierde el 95% de sus ahorros por volatilidad del mercado. Aquí hay robo. Al día siguiente, Petro ordenó secretamente una investigación forense de todos los fondos de pensión administrados por los bancos más grandes del país. Lo que encontraron superó sus peores temores. 3 meses después de iniciar la investigación secreta,
El equipo forense financiero de la presidencia había descubierto un esquema de robo tan sistemático y sofisticado que inicialmente se negaron a creer sus propios hallazgos. Presidente, le dijo María Fernanda López, directora de la investigación, esto no es volatilidad del mercado, es robo puro y simple. Los números eran aterradores. 2 billones de pesos habían desaparecido de los fondos de pensión en 8 años. No habían sido perdidos en inversiones fallidas, habían sido deliberadamente robados a través de un esquema que involucraba transferencias ficticias, inversiones fantasma y manipulación de registros. ¿Cómo funciona el robo?, preguntó Petro. Es brillantemente simple, explicó María Fernanda mostrando diagramas. Los bancos reportan inversiones en empresas que no existen. Dicen que compraron bonos de gobiernos extranjeros que nunca compraron. Inventan pérdidas por crisis económicas que no afectaron esos sectores. El mecanismo era diabólico. Cada mes, los bancos tomaban un porcentaje de los fondos de pensión y los transferían a cuentas fantasma. En los reportes a los clientes justificaban estas pérdidas con explicaciones técnicas que sonaban creíbles, pero eran completamente falsas. Presidente, continuó María Fernanda, el dinero robado se usó para financiar proyectos personales de los directivos bancarios, yates, casas en Miami, empresas familiares, campañas políticas. Petro sintió una indignación que no había experimentado jamás en su carrera. Estos criminales han robado la vejez digna de millones de colombianos, han convertido el ahorro de toda una vida en su fondo personal. Pero lo más escalofriante vino después. Presidente, el esquema sigue activo. En este momento están robando fondos adicionales para cubrir las investigaciones internas que puedan surgir. Mientras Petro procesaba la magnitud del crimen, por todo Colombia, 2.3 millones de jubilados vivían la misma pesadilla que don Eugenio, sin saber que eran víctimas de la estafa más grande en la historia del país. En Cali, doña Mercedes Ordóñez, de 71 años, descubrió que sus 80 millones de pesos se habían evaporado, según el banco. Había trabajado 38 años como secretaria judicial, ahorrando cada peso para su vejez. Me dijeron que había invertido en bitcoins y que perdí todo por la crisis de las criptomonedas, cuenta doña Mercedes. Pero yo nunca autoricé ninguna inversión en bitcoins, ni siquiera sé qué son. En Barranquilla, don Héctor Morales, ex soldado de 68 años, había perdido 120 millones de pesos que representaban su único sustento después de décadas de servicio militar. El banco me mostró documentos que supuestamente yo había firmado autorizando inversiones de alto riesgo, explica don Héctor. Pero esa no es mi firma. Alguien falsificó mi autorización. En Bogotá, la profesora jubilada Rosa Elena Vázquez había perdido 95 millones de pesos. Me dijeron que había una crisis en el sector energético, donde habían invertido mi dinero. Pero cuando investigué, ese sector tuvo ganancias récord ese año. Lo más cruel era que el banco seguía cobrando comisiones de administración por fondos que ya habían robado. Los jubilados pagaban mensualmente por la gestión de dinero que ya no existía. Muchos ancianos desarrollaron depresión severa, ansiedad crónica y algunos consideraron el suicidio al darse cuenta de que tendrían que vivir en la pobreza después de una vida de trabajo y ahorro. Es como si me hubieran matado en vida, dice don Eugenio. A los 73 años, ¿cómo voy a recuperar 40 años de ahorros? La investigación presidencial reveló que el robo no era obra de empleados deshonestos, sino una conspiración que llegaba hasta los niveles más altos de Bancolombia y otros bancos importantes. Los documentos internos mostraban reuniones donde los directivos planificaban cuidadosamente cómo robar sin ser detectados. Un email del presidente del banco decía: necesitamos ser más agresivos en la extracción de fondos. Los viejos no entienden de finanzas y no van a cuestionar nuestras explicaciones técnicas. Otro documento revelaba el cinismo absoluto de los banqueros. Los jubilados son el blanco perfecto. Están desesperados por creer que sus ahorros están seguros y aceptarán cualquier explicación que les demos. Los bancos habían creado empresas fantasma en paraísos fiscales para justificar las transferencias, inversiones en el Fondo Energético de las Islas Caimán,
o bonos del desarrollo sostenible de Luxemburgo sonaban legítimos, pero eran completamente ficticios. El Departamento de Comunicaciones de los bancos había desarrollado un manual para manejar las quejas de los jubilados estafados. Usar terminología técnica compleja para confundirlos, hacerlos sentir ignorantes sobre finanzas, sugerir que sus expectativas eran irreales. Los banqueros se repartían bonos millonarios financiados con el dinero robado a los pensionados. En 2023, los 5 directivos principales de Bancolombia recibieron bonificaciones por 45.000 millones de pesos, pagadas directamente con fondos de pensión robados. Estos criminales celebraban sus robos, explica María Fernanda, mostrando fotos de fiestas lujosas. Mientras los abuelos lloraban por sus ahorros perdidos, ellos brindaban con champán de 2 millones de pesos la botella. En agosto de 2024, Petro decidió que tenía evidencia suficiente para actuar, pero necesitaba un caso perfecto que pudiera presentar ante el país. Eligió la historia de don Eugenio como símbolo de los 2.3 millones de víctimas. «Vamos a traer a don Eugenio a Bogotá», ordenó Petro. «Quiero escuchar su historia directamente y que él sea el rostro humano de esta tragedia nacional». Cuando don Eugenio recibió la llamada de la Casa de Nariño invitándolo a reunirse con el presidente, pensó que era una broma. ¿El presidente quiere verme a mí, a un maestro jubilado de un pueblo de Boyacá? La reunión se realizó en la Casa de Nariño un martes por la tarde. Don Eugenio, nervioso pero digno, le contó a Petro toda su historia, los 40 años de trabajo, el ahorro disciplinado, la confianza ciega en el banco y la devastación al descubrir el robo. «Don Eugenio», le dijo Petro con profunda emoción, «usted representa a millones de colombianos que confiaron en un sistema que los traicionó. Su historia va a ayudar a que justicia para todos». Petro le mostró a don Eugenio los documentos de la investigación. El anciano maestro no podía creer la magnitud de la conspiración. «Presidente, ¿esto significa que no fue mi culpa? ¿Que realmente me robaron?» «Don Eugenio, no solo le robaron a usted, le robaron a 2.3 millones de personas, pero le prometo que van a pagar por esto». Esa reunión convenció a Petro de que era tiempo de actuar públicamente. Programó una confrontación directa con los ejecutivos de Bancolombia para la semana siguiente. Petro pasó días preparando la confrontación más importante de su presidencia. No sería una reunión privada ni una investigación silenciosa. Sería un enfrentamiento público que cambiaría para siempre el sistema financiero colombiano. «Vamos a citar a los 5 directivos principales de Bancolombia», ordenó Petro. «Y la reunión va a ser transmitida en vivo. El país va a ver en directo cómo estos criminales intentan justificar el robo más grande de la historia». El equipo presidencial preparó un dossier completo, 847 páginas de evidencia, 2.400 documentos internos del banco, testimonios de 156 víctimas y registros de transferencias que probaban cada peso robado. «Presidente», le advirtió su asesor legal, «los banqueros van a llegar con los mejores abogados del país, van a intentar usar tecnicismos legales para evitar responsabilidad». «Que traigan a todos los abogados que quieran», respondió Petro. «La verdad no necesita abogados caros». Los días previos a la confrontación, los ejecutivos de Bancolombia intentaron negociar un acuerdo privado. Ofrecieron devolver parcialmente el dinero robado, a cambio de que no se hiciera público el escándalo. «Presidente», le dijo el presidente del banco en una llamada telefónica, «podemos llegar a un arreglo civilizado. Nadie tiene que salir lastimado». «Ya salieron lastimados», respondió Petro fríamente. 2.3 millones de jubilados salieron lastimados. Ahora les toca a ustedes. La confrontación se programó para el viernes 15 de noviembre de 2024, a las 3 de la tarde, en el salón principal de la Casa de Nariño. Sería transmitida por todos los canales de televisión del país. El viernes 15 de noviembre, Colombia se paralizó para ver la confrontación entre el presidente y los banqueros que habían robado las pensiones de millones de abuelos. Los 5 ejecutivos de Bancolombia llegaron acompañados por un ejército de 23 abogados, todos vestidos de traje negro como si fueran a un funeral. El contraste con la sencillez presidencial era evidente y simbólico.
Señores, comenzó Petro mirando directamente a los ojos del presidente del banco, están aquí porque durante 8 años han ejecutado el robo más sistemático y cruel de la historia financiera colombiana. El presidente del banco, Rodrigo Villamizar, intentó responder con su sonrisa corporativa practicada. Señor presidente, nosotros hemos administrado los fondos conforme a la ley y los estándares internacionales. ¡Silencio!, exclamó Petro con una autoridad que hizo temblar a todos en el salón. Ustedes van a escuchar primero y después van a explicar. Durante los siguientes 45 minutos, Petro presentó cada pieza de evidencia: las transferencias fraudulentas, las empresas fantasma, los emails internos donde planificaban los robos, las bonificaciones pagadas con dinero robado. Este email, dijo Petro leyendo directamente del documento, es del señor Villamizar a su equipo. Los viejos son estúpidos con las finanzas. Podemos robarles lo que querramos con explicaciones técnicas. ¿Estas son sus palabras, señor Villamizar? El rostro del banquero se descompuso. Por primera vez en su carrera, no tenía respuesta preparada. Señor presidente, ese email fue sacado de contexto. ¿Qué contexto justifica llamar estúpidos a los jubilados que confiaron en ustedes? Bajo la presión implacable de la evidencia, los ejecutivos de Bancolombia comenzaron a quebrarse uno por uno. El primero en confesar fue el vicepresidente financiero, Carlos Mendoza. Presidente, dijo Mendoza con voz quebrada, nosotros sí tomamos dinero de los fondos de pensión, pero no era para enriquecernos personalmente, era para salvar el banco de una crisis financiera. ¿Salvar el banco robándole a los abuelos?, preguntó Petro con incredulidad. Nosotros íbamos a devolver el dinero cuando la situación mejorara, murmuró Mendoza. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuando los jubilados ya hubieran muerto de hambre? La confesión de Mendoza abrió las compuertas. Uno tras otro, los ejecutivos comenzaron a admitir su participación en el esquema. Villamizar, el presidente del banco, fue el último en rendirse. Durante 8 años, confesó finalmente Villamizar, utilizamos los fondos de pensión como si fueran recursos del banco. Les mentimos a los clientes sobre dónde estaba su dinero. Los engañamos con explicaciones falsas sobre pérdidas de mercado. ¿Cuánto dinero robaron en total?, preguntó Petro. 2 billones de pesos, susurró Villamizar. El silencio en el salón era absoluto. Millones de colombianos que veían la transmisión en vivo fueron testigos de la confesión más devastadora en la historia financiera del país. Durante 8 años, continuó Petro con voz firme, ustedes confiaron en nosotros y nosotros los robamos. Esas son sus palabras exactas en uno de sus emails internos. ¿Tienen algo más que decir? Villamizar se desplomó en su silla. Lo siento, murmuró. Lo sentimos todos. La confesión pública de los ejecutivos de Bancolombia desató una reacción inmediata y masiva. En cuestión de horas, la Fiscalía General emitió órdenes de arresto contra los 5 directivos. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus propiedades embargadas, sus pasaportes cancelados. No va a haber clemencia, declaró Petro esa misma noche en cadena nacional. Estos criminales van a devolver hasta el último peso que robaron, van a ir a la cárcel y van a pagar por cada lágrima que causaron. Los 2 billones de pesos comenzaron a ser recuperados inmediatamente. Las propiedades lujosas de los banqueros fueron subastadas, sus yates confiscados, sus empresas familiares liquidadas. Todo el dinero fue destinado a un fondo de reparación para las víctimas. Don Eugenio fue una de las primeras víctimas en recibir la devolución completa de sus intereses, más intereses y compensación por daños morales. No puedo creer que sea real, dijo llorando de alegría. Pensé que moriría en la pobreza. Petro implementó la reforma financiera más estricta de la historia colombiana. Los fondos de pensión fueron nacionalizados y puestos bajo supervisión directa del Estado. Se creó un sistema de transparencia total donde cada peso podía ser rastreado en tiempo real por los beneficiarios. Nunca más, prometió Petro, los ahorros de los trabajadores colombianos van a estar en manos de criminales con traje.
Los 5 ejecutivos de Bancolombia fueron condenados a 30 años de prisión por estafa agravada, asociación criminal y crímenes contra la seguridad social. Villamizar, como líder del esquema, recibió 35 años sin posibilidad de beneficios. En sus celdas, los banqueros enfrentan el desprecio de otros presos que, siendo criminales, consideran imperdonable robarle a los abuelos. La justicia llegó no solo del Estado, sino de la cárcel misma. 6 meses después del escándalo, Colombia había recuperado la totalidad de los 2 billones robados. Los 2.3 millones de víctimas recibieron no solo la devolución completa de su dinero, sino compensaciones adicionales por el daño causado. Don Eugenio, ahora de 74 años, usa parte de su compensación para dar charlas en colegios sobre la importancia de la vigilancia ciudadana. Los ladrones más peligrosos, les dice a los jóvenes, son los que usan corbata y hablan bonito. El caso Bancolombia cambió para siempre la relación entre los colombianos y el sistema financiero. Demostró que la confianza ciega puede ser mortal, pero también que cuando la verdad sale a la luz, hasta los criminales más poderosos pueden ser derrotados. Amigos, la historia del banco que robó las pensiones nos enseña que los ladrones más peligrosos no son los que asaltan en la calle, sino los que roban desde oficinas elegantes, con documentos complicados y explicaciones técnicas. Don Eugenio y 2.3 millones de jubilados aprendieron de la manera más dolorosa que confiar ciegamente puede costarte los ahorros de toda tu vida. Pero también aprendieron que cuando los ciudadanos se unen y exigen justicia, incluso los bancos más poderosos pueden ser obligados a devolver lo robado. ¿Has confiado alguna vez tus ahorros a una institución financiera? ¿Revisas regularmente tus estados de cuenta o confías en lo que te dicen? Cuéntanos desde qué país nos estás viendo y comparte tu experiencia con la confianza financiera. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, compártela con alguien que tenga ahorros o inversiones. Todos necesitamos recordar que la vigilancia constante es el precio de la seguridad financiera. Suscríbete para más historias que demuestran que la justicia puede triunfar cuando los ciudadanos se niegan a ser víctimas silenciosas. Recuerda, en un mundo donde los criminales con corbata pueden parecer respetables, ser la persona que pregunta, verifica y exige transparencia es el acto más protector que puedes realizar. Hasta la próxima, queridos amigos, que la historia de Don Eugenio nos recuerde que nuestros ahorros de toda la vida merecen ser protegidos, no robados por criminales que se hacen pasar por banqueros respetables. Chat Controls. Sonnet 4.